Adelante, José. Gracias, Rodri. Bienvenidos a todos. Voy a poner mi present. ¿Ahí ven? Bueno, yo más allá de Nauta voy a contarles mucho también la experiencia como directora de ACEPI, que es la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Entonces voy a estar todo el tiempo pimponeando entre Nauta y ACEPI con lo que les voy a contar. Pero antes de empezar me gustaría que reflexionemos juntos y me cuenten cuántas conversaciones a nivel laboral tuvieron en las últimas semanas que arrancan con frases como yo creo que deberíamos, yo pienso que tenemos que hacer, o cuántas asociaciones hay dentro del mercado que trabajan en el directorio en pos de sus socios y los directores trabajan con lo que les parece, lo que ellos creen que podrían necesitar sus socios. Es más, ¿cuántas leyes se impulsan o se rechazan por lo que opinan las personas dentro del Congreso? Para nosotros, en Nauta, vivir sin data es como vivir con los ojos vendados. Podés oler, podés tocar, podés sentir, podés escuchar, pero si no ves el camino, es muy probable que te tropieces una y otra vez hasta que sepas de memoria dónde están cada uno de los baches en ese camino. Desde esta mirada de no vivir con los ojos vendados, cuando nace la Asociación de Emprendedores de Paraguay, allá por el inicio del 2018, necesitábamos entender quiénes eran los emprendedores paraguayos, cuáles iban a ser los socios que íbamos a tener. Entonces salimos a preguntar y averiguar dentro del mercado quiénes eran estas personas. Y nos encontramos con que 6 de cada 10 emprendían solos, no tenían socios, o empezaron con otro y se quedaron solos, que el 40% para empezar su emprendimiento le pedían dinero a sus amigos o a sus parientes. Es más, un 27% empezó sin ningún tipo de financiación. Y recién en tercer y cuarto lugar aparecían las cooperativas y los bancos. Es más, un 62% de los emprendedores paraguayos ya habían fracasado en otros emprendimientos. Y a nivel promedio general ya habían tenido 3 emprendimientos cada uno. Ante esta situación, nos empezamos a preguntar ¿por qué fracasaban los emprendimientos? ¿Cuáles eran los problemas que estaban teniendo los emprendedores paraguayos por los cuales estaban fracasando? Y el primer y gran motivo era la falta de capital. Pero la falta de capital, nos hacíamos la pregunta, ¿la falta de capital por qué? Porque no le piden dinero a nadie y arrancan con su capital propio o con el de los amigos, o porque no podían acceder a ningún préstamo. Entonces profundizamos un poco más en la data y les consultamos cuáles fueron las grandes barreras con las que ellos se encontraban al momento de emprender, de iniciar sus emprendimientos. Y adivinen qué, el 44% nos dijo que no pudieron acceder a ningún tipo de financiación. Pero más allá de la financiación, los otros inconvenientes que tenían al momento de emprender es que no tenían conocimiento sobre la parte administrativa, sobre la parte tributaria, sobre las leyes. O sea, ellos sabían hacer su gran pasión, pero todo el manejo de la empresa eran grandes incógnitas que tenían los emprendedores paraguayos. Y ahí ya teníamos el camino claro. Ahí ya sabíamos qué era lo que teníamos que hacer dentro de ACEPI para poder trabajar con los emprendedores paraguayos. Pero tener el camino claro o tener la hoja de ruta es ponerte un norte muy lejano. Imagínense que quieren recorrer todo Sudamérica. Termina esta pandemia, termina la cuarentena y deciden tomarse un año sabático y recorrer toda Sudamérica. Pero para recorrer el continente tendríamos que
tomar un país primero. Y dentro de ese país, una ciudad. Y dentro de una ciudad tenemos que empezar por un barrio. Y dentro de un barrio por una cuadra. Entonces, si bien el camino era claro a largo plazo, teníamos que empezar con un paso a paso. Y así fue que la data nos fue llevando a tomar distintas acciones dentro de la asociación para trabajar en pos de esos emprendedores. Acciones como empezar a tener una masa crítica, porque trabajar por 300 o 500 personas como asociación no es lo mismo que para trabajar para 2.000, para 3.000, para 5.000 asociados. Entendíamos claramente que necesitaban entrenamiento, necesitaban capacitaciones. Nos dábamos cuenta que había un nivel de informalidad muy grande en el mercado, entonces empezamos a trabajar para impulsar la ley que salió hace un tiempo de poder abrir una empresa de manera digital y en 72 horas. Y todo el tiempo fuimos impulsando e impulsando nuevos temas y poniendo en agenda nuevos temas para poder ayudar en ese transitar a largo plazo a los emprendedores paraguayos. Y dentro de estos temas nace una nueva gran duda. Si bien los emprendedores tenían un problema para poder iniciar sus emprendimientos, un tema de falta de capital o un problema de fracaso por una falta de capital, ¿cuáles eran las necesidades con respecto al dinero una vez que los emprendimientos ya estaban en funcionamiento? ¿Tenían de verdad necesidades los emprendedores? Entonces, nuevamente salimos a preguntar. Dejamos el yo creo, yo pienso, a mí me parece de lado y fuimos a ver lo que específicamente pasaba en el mercado. Y ahí nos encontramos que prácticamente todos los emprendedores necesitaban dinero de alguna u otra manera. Un 52% nos decía que necesitaban dinero para su infraestructura. Hola, sí. Un 50% nos hablaba de que necesitaba capital operativo, 42% para innovar, para capacitarse, para la producción. Realmente las necesidades del dinero eran grandes. Pero ¿por qué había una necesidad de dinero? ¿Qué era lo que había detrás de esa gran necesidad de dinero una vez que los emprendedores ya tenían sus empresas, sus micro, pequeñas y medianas empresas? Y nos encontramos con este dato, que 6 de cada 10 emprendedores tenían dificultad en su flujo de caja, tuvieron dificultad en el flujo de caja en los últimos años. Y ahí, buscando la manera de poder llegar nosotros a entender lo del flujo de caja, no es que salimos a preguntarle, ¿tuviste alguna dificultad con el flujo de caja? Y nos dijeron, sí, no sé. Sino que empezamos a escarbar, ¿y qué es el flujo de caja? Sin tener que hablar del flujo de caja. Y ahí nos encontramos con esta gran realidad, de que las empresas, los emprendimientos más pequeños, le cobran a las grandes empresas en un promedio a 38 días, que le cobran a las pymes en un promedio a 23 días, pero que ellos le pagan a sus proveedores en un promedio de 16 días. Y ahí hay una matemática simple. Si vos pagás a un corto plazo y cobrás a un largo plazo, hay un momento donde el dinero no va a quedar, ya no te va a alcanzar el dinero para seguir pagando. Y ante esta realidad es que volvimos a impulsar una nueva ley desde la CEPI, de la mano de Sebastián García, que es la ley del factoraje, de que no solamente uno puede hacer efectivo un cheque diferido, sino que hoy en día se puede hacer efectiva una factura a crédito para distintas empresas. Y está en un proceso pero hoy buscamos una oportunidad y una ventaja para que esta situación real del mercado no genere un inconveniente en el flujo de caja de los emprendedores. Y así veníamos trabajando y buscando oportunidades para los emprendimientos, cuando de la noche a la mañana llega un nuevo marzo paraguayo con la pandemia. Y estábamos a principios de marzo, creo que fue alrededor del 12-13 de marzo, cuando nosotros, conscientes de la situación real de los emprendedores dentro de la CEPI,
y conscientes de que no podíamos tomar decisiones por lo que a nosotros nos pasaba y creíamos, que dijimos, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a afectar esta cuarentena, el estar encerrados, el cerrar todos los locales o la gran mayoría de los emprendimientos para los emprendedores paraguayos? Y salimos a investigar. ¿Cómo así? Una encuesta en 24 horas la sacamos, empezamos a investigar online qué pasaba con Paraguay y con los emprendedores paraguayos, y no solamente llegamos a Paraguay, sino que las otras asociaciones de emprendedores de los otros países enseguida adoptaron el mismo cuestionario, se pusieron las pilas y empezamos a investigar todo lo que pasaba con los emprendedores a nivel Latinoamérica. Desde Paraguay, desde el corazoncito de Sudamérica, una empresa paraguaya, una asociación paraguaya, investigamos para 18 países diferentes y tuvimos más de 5.000 respuestas. Pero lo más importante es que teníamos datos para poder tomar decisiones, para poder incidir, para poder entender si esas medidas que hoy estaban tomando los gobiernos iban a servir o no iban a servir para los distintos emprendedores. Y desde que inició la pandemia hasta ahora hemos hecho muchísimos estudios, que pueden entrar a la CEPI, pueden entrar a la web de Nauta, porque están prácticamente todos publicados. También hicimos estudios para la UIP, para una asociación latinoamericana. ¿Por qué? Porque necesitábamos poder darle fuerza y seguir entendiendo cómo estaban siendo afectadas las pymes ante esta situación. Y lo más increíble es que al principio los sentimientos y las emociones tenían que ver con el miedo, el encierro, la cautela, el cómo voy a gastar, el cómo voy a pagar a proveedores, no voy a sobrevivir más de 30 días si la situación sigue igual. Y corrieron los meses y siguió pasando el tiempo y seguimos investigando y las pymes empezaron a cambiar el discurso, la resiliencia, la manera de seguir adelante, de poder ponerle el pecho ante la situación. Nos encontramos con un siguiente estudio a nivel latinoamericano, que las empresas ya estaban buscando entender más sobre el marketing digital, sobre la venta online, y no solamente en Paraguay, sino en toda la región. Porque de alguna manera u otra fueron cambiando el discurso y a decir, ok, tenemos que salir adelante, a como dé lugar, tenemos que seguir vendiendo. Pero en Paraguay seguíamos teniendo un problema real de dinero, de emprendedores, de que no somos personas donde tenemos una cultura de mucho ahorro. Y ahí venía esa gran pregunta, ¿por qué ACEPI trabaja todo el tiempo hoy en día para poder impulsar estos créditos? Constantemente estamos viendo cuántas carpetas metimos, cuántos emprendedores pudieron acceder a créditos, porque nosotros sabemos que hay un problema real de flujo de caja en las empresas. Y sabemos que si nosotros no los incentivamos y no los ayudamos a los emprendedores a tomar medidas con respecto a su dinero, va a llegar un momento en el que no van a poder seguir adelante. Porque miren lo que pasó en junio. De la mano de ACEPI con UIP Joven, hicimos este estudio si podían acceder a créditos las empresas, y resulta que solamente el 53% de las empresas a quienes investigamos habían solicitado un crédito. Ok, mitad solicita el crédito, y la otra mitad, ¿qué está pasando? No, nos estamos manejando, seguimos vendiendo menos, estamos ahorrando más y estamos sobreviviendo. Genial, pero ¿qué pasaba con esas empresas que sí solicitaron un crédito? Solamente a 3 de cada 10 ese crédito le fue aprobado. Y ahí nosotros veíamos que había una situación real con la cual teníamos que trabajar. Entonces no fue ir a chocar contra las entidades públicas, no es ir a hacer lío frente a los ministerios, sino decir, ok, ante esta situación, ¿cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo podemos incidir a gran escala ante las necesidades reales que tienen las pequeñas y medianas empresas en Paraguay? Es más, hoy tenemos un dato de un estudio que ustedes lo van a escuchar por primera vez, no salió en ningún lado hasta ahora,
Y quiero contarles que 9 de cada 10 emprendedores hoy, a septiembre del 2020, desde que empezó la cuarentena, bajaron su facturación a la mitad. Por eso es que nosotros buscamos la manera de que puedan seguir yendo para adelante, que puedan encontrar nuevas oportunidades, y desde el crédito sí, pero también desde entrenamientos, mentorías. Cada uno tiene necesidades diferentes y la idea es que nosotros podamos ayudar a los emprendedores a partir de esas necesidades reales que tienen. Las grandes preocupaciones al inicio de la pandemia tenían que ver con cómo hago para pagar a mi gente. Voy a tener que sacar personas del equipo, voy a tener que desvincular, van a tener que entrar a un cese temporal de actividades, cómo pago a mis proveedores. Esas eran las grandes preocupaciones en marzo de este año. Unos meses después, hoy las grandes preocupaciones de los emprendedores son tener demasiadas deudas, pero no poder acceder a créditos porque su flujo de caja no les da, porque tienen malas referencias. Hoy la segunda gran preocupación ya no tiene que ver con la empresa hacia adentro, sino que tiene que ver con la empresa hacia afuera. ¿Cómo hago para conseguir nuevos clientes? Hoy no hay una gran diferencia de decir ahora vendemos digitalmente. Hoy todos de alguna manera u otra están vendiendo de manera digital. Puede que tengan un e-commerce con un carrito, puede que lo hagan a través de WhatsApp o a través de las redes sociales y luego una entrega por delivery, pero hoy básicamente la gran mayoría de los emprendedores están logrando vender de manera digital. Y en ese mundo de tanta competencia, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo logran nuestros emprendedores conseguir nuevos clientes? ¿O cómo hacen para mantener a esos clientes activos? Y esas hoy son las grandes preocupaciones que tienen los emprendedores paraguayos, por lo cual tenemos que poder seguir trabajando en pos de que Paraguay sea un país más fácil para emprender. Dadas todas las condiciones, dadas todas las crisis, esa es la gran misión que tenemos desde ACEPI. Nosotros realmente creemos, Nauta, que las personas van cambiando, van todo el tiempo teniendo oportunidades nuevas. Fíjense, al principio de la pandemia hicimos un estudio y les preguntamos a las mujeres en cómo habían cambiado, y un cambio radical sucedió con las mujeres paraguayas. Un cambio radical sucedió con los hombres, con las cosas nuevas que empezaron a hacer. Aparecieron nuevos hombres, aparecieron nuevas formas de trabajar. Y si bien antes estos cambios se veían en un largo plazo, hoy ese plazo está siendo mucho más corto. Y las personas cambian y también sus necesidades van cambiando. Por eso no nos podemos quedar con una respuesta como única para siempre. Entonces, mi desafío para ustedes es que la próxima vez que entren a una reunión y alguien le diga, yo creo que podemos hacer, o a mí me parece que esta es una buena decisión, ustedes piensen que la data les va a dar un camino de acción, un paso a paso, que es muy fácil salir y preguntarle a la gente cuáles son las necesidades que tienen y cómo podemos ayudarle a la gente, a sus clientes, a las organizaciones. Hacer un survey online es gratuito. Entonces, busquen datos para tomar decisiones conscientes. La data siempre les va a dar un camino, pero lo importante para ustedes es que aprendan a transitarlo. Muchas gracias.